Channel Televisión, bajo la gloria de Dios. Miren, el tema que traigo para hoy es un tema muy, pero muy poderoso, porque de esto depende de que Dios pueda formarnos, forjarnos y utilizarnos. Después de Formando el Carácter 2, esta es la segunda serie, ¿ya? El segundo capítulo de la serie que estamos dando, y miren, usted ve que ahí están forjando una espada. Dios es muy simbólico y Dios dijo que la palabra es la espada del Espíritu, pero Él quiere forjarnos y formarnos a nosotros para podernos utilizar. Le voy a decir esto. Una cosa es Pedro antes de negar a Jesús, de pasar por ese trato, y luego Pedro cuando es ya el apóstol. ¿Qué pasó ahí? Pasó una formación del carácter y pudo venir sobre él la presencia del Espíritu Santo de Dios. Se lo voy a decir más claro. El enemigo usa al hombre fuerte que lo tiene a cargo a usted y a mí para impedir de que el carácter sea formado. ¿Por qué? Porque una cosa es que nosotros prediquemos la Biblia a palo seco, o sea, sin presencia del Espíritu Santo. Y otra cosa es cuando viene el Espíritu Santo de Dios y se glorifica, viene sobre una persona. Jesús no fue el mismo hasta que llegó la presencia del Espíritu Santo de Dios. Cuando Jesús fue bautizado por el Espíritu Santo de Dios, inicia su ministerio, empiezan milagros, sanidades, resurrecciones, en fin, etc. Lo mismo con nosotros. Mire, el apóstol Pedro, cuando era Pedro el discípulo, no tenía el suficiente poder ni la suficiente fe para poder hacer lo que Dios quería. Pero cuando llegó a ser el apóstol Pedro, abre su boca, comparte la palabra y más de 3,000 personas se convirtieron en ese mismo día, dice la Escritura, solamente contando a los hombres, sin contar a las niñas, a los niños y a las mujeres. Imagínense. Es lo mismo, este mensaje es súper poderoso. ¿Por qué? Porque esto va a trabajar dentro de nosotros y va a hacer que el propósito de Dios se acelere y venga la presencia del Espíritu Santo de Dios sobre nosotros. Pasemos de diapositiva. Mira, la unción permanecerá en personas con carácter formado. Quiero que me acompañes al libro de Mateo, capítulo 9, versículo 17. Dice, ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Mire, el vino en este fragmento de la palabra de Dios está refiriéndose a la presencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? ¿Y por qué está hablando de odres nuevos? Porque el vino es puesto en los odres para llenarlos. Pero si usted coge un odre viejo y le echa vino nuevo, se rompe. Se lo voy a explicar. Dios no puede poner la presencia de su Espíritu en personas que no han permitido ser renovadas y ser transformadas por el Espíritu Santo de Dios. Escuche bien. Volvemos a Pedro. Mire, dice la Escritura que el apóstol Pedro y los apóstoles en general sanaban con la sombra. Así lo describe en su palabra el Señor. ¿Por qué? Porque mire, la presencia del Espíritu Santo siempre va a requerir un punto de contacto. Dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero si usted y yo no oímos atentamente la palabra de Dios, no vendrá sobre nosotros fe. Y eso es lo que el adversario quiere. Muchas veces asistimos a una congregación o nos conectamos ya en una charla, en una predicación virtual, pero quiere que no le prestemos atención al contenido de la prédica. ¿Por qué? Porque eso va a traer en nosotros fe.
eso va a traer en nosotros arrepentimiento, eso va a traer en nosotros cambio. Si nosotros no tenemos un cambio, no seremos nuevas criaturas, por lo tanto seremos odres viejos, y el Señor, por más que quiera, no va a poder derramar de su espíritu en nosotros. Entonces, te voy a explicar esto. Si tú quieres vencer espiritualmente, tienes que empezar a derrotar tus propios demonios. Te lo voy a desmenuzar un poco más. Si tú quieres avanzar, si tú y yo queremos avanzar espiritualmente, tenemos que derrotar al hombre fuerte que nos tiene, al espíritu territorial y así sucesivamente. Hay maldiciones que son generacionales y que siguen operando en nosotros porque nosotros no hemos roto esa conexión que hay con esos espíritus. Pongamos un ejemplo. El espíritu de la ira. La ira se manifiesta y hace que nosotros como personas seamos violentas. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se rompe con eso? A través del ayuno. A través del ayuno y la oración. El ayuno, ¿cómo debe ser? Abstenemos nuestro cuerpo físico de alimento para doblegar la carne nuestra, para poder resistir la tentación. Pero en nuestra mente empezamos a deshacernos de todo pensamiento de ira, de todo pensamiento contrario a la palabra de Dios, y en esa medida estamos doblegando el cuerpo y el alma. Entonces damos paso directamente a que el Espíritu sea ministrado por la presencia del Espíritu Santo de Dios y empieza a formarse en nosotros ese carácter que Dios quiere. Acuérdate que Jesús dijo claramente, dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y este proceso es difícil. Mire que a Moisés lo tomó a los 40 años, un hombre que había matado, porque mató a un egipcio por defender a un hebreo, ¿sí? Y lo transformó tanto que demoró 40 años y dice que no había hombre más manso que Moisés. Por eso era que Dios le hablaba cara a cara, dice la Escritura. Entonces mire cómo es esto. Si usted quiere avanzar, tiene que doblegar su ego, doblegar su yo y dejar que el Espíritu Santo de Dios lo trate. Cuando permite eso, realmente daremos frutos del Espíritu, como son la paz, el gozo, la mansedumbre, la humildad, la templanza, el amor, la fe, la benignidad. ¿Sí me hago entender? Pero son frutos que van a generar en la medida de que estemos conectados con el Espíritu Santo de Dios. Por eso el Señor dice, no puedo poner de mi presencia, vino nuevo no puedo poner en gente que no se haya dejado tratar. ¿Por qué? Porque la unción, escuche bien, la unción requiere formación del carácter, porque si no la misma unción nos va a echar a perder. ¿Ya? Pasemos de diapositiva. Mire, aquí vamos a ver el proceso que les estaba diciendo. Mire, aquí le puse por título, excusas que presentamos a la hora de forjar nuestro carácter. Por favor, préstele atención a la imagen que tenemos ahí. Mire esta persona y cómo cuando abre el buzo encontramos varios rostros. Esta es la lucha interna que tenemos. Algunas personas, por no odiar a la persona que tanto amamos, pero que también nos ha lastimado demasiado. Mire, muchas veces nosotros tenemos esa lucha interna todo el tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos que renunciar a esas ligaduras. En Isaías Dios habla acerca, en Isaías 58, habla acerca del verdadero ayuno, que es soltar las amarras del pecado. Hay una lucha interna. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere impedir que nos conectemos con el Espíritu. ¿Y por qué? Porque la carne le hace caso al enemigo. Entonces es necesario doblegarnos delante de Dios y empezar a cortar con esas maldiciones generacionales, como les explicaba anteriormente. Cuando nosotros cortamos con esas maldiciones, inmediatamente Dios empieza a traer todas las bendiciones que tiene la palabra de Dios, que Dios ha prometido a su pueblo. Por eso dice, en Cristo Jesús, sus promesas son sí y amén. Pero dice también en el libro de Juan que nosotros debemos estar
unidos. Jesús es el pámpano y nosotros somos las vides. Si nosotros no estamos fusionados con Jesús, no podremos dar buen fruto. Si nosotros no estamos pegados a Jesús, entonces no podrán venir las bendiciones y no se podrán romper las maldiciones generacionales. Entonces, el adversario nos pone este tipo de obstáculos. Por eso dice que desechemos todo lo que impida, todo lo que se levante en contra del conocimiento de Dios. Vamos a poner 3 puntos de los cuales el enemigo los utiliza para que nosotros no tengamos cambios. Presta la atención. Mire, entendamos esto. Mire cómo es tremendo la palabra de Dios. ¿Qué dice? Primero, es que yo soy así y siempre he sido así. Si tenemos conductas o comportamientos que no son adecuados conforme a la palabra de Dios, sacamos esta excusa. Siempre he sido así, siempre soy así y siempre seré así. En cambio, el Señor nos dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Si antes, por eso el Señor Jesús dijo, habéis escuchado antes que decía, ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión. Mas ahora yo os digo, orad por quienes os persiguen y bendecid a quienes os maldicen. Mire cómo es de tremendo. Y es duro porque realmente esto que estoy tratando en este momento realmente está arraigado en nosotros como personas. Y es duro romper con eso. Pero si uno quiere avanzar y quiere la presencia del Espíritu Santo con las manifestaciones del bendito Espíritu de Dios sobre nuestras vidas, es necesario romperlo. 2. Esto lo heredé de mis padres. Muchas veces nosotros tenemos la conducta, como les decía, de la ira. Y entonces decimos, no, así es mi familia, y entonces yo lo heredé y por lo tanto voy a seguir así. Si nosotros tomamos eso como verdad, el espíritu de ira nos llevará incluso a cometer locura y media. Entonces, nosotros debemos romper con eso. Dice la Escritura que Jesucristo fue molido por nuestras rebeliones y nuestros pecados. Quiere decir que Jesucristo cortó con los pecados generacionales. ¿Y cómo lo hizo? Dice, y escuche bien lo que le voy a decir, dice que en el cuerpo de Jesús el Señor concibió la gracia y la ley. 2 tiempos diferentes. La ley es rígida y dice que la ley, o sea, la palabra sin espíritu mata, mas la palabra con el Espíritu Santo de Dios vivifica. Y eso es lo que por eso debemos permanecer en el Señor. ¿Por qué? Porque su sacrificio fue tan grande. Espéreme aquí un ratico, le permito la entrada a una persona que está pidiendo entrada. ¿Ya? Escuche bien, por favor. Escuche bien lo que estamos tratando en este momento. Mire, cuando Jesús va a la cruz, entregó su cuerpo, entregó su sangre, entregó su vida. Por eso en el aposento alto dijo algo tremendo en la última cena. Preste la atención a estas palabras. Dijo, tomad y comed, este es mi cuerpo que es entregado por vosotros. Y luego dijo de la sangre, tomad y bebed, esta es mi sangre, sangre que es derramada por vosotros. ¿Qué es lo que pasa con la sangre y con el cuerpo, con el pan? Mire, en Jesús, en su cuerpo, se conciliaron la gracia y la ley. O sea que quedamos en un tiempo perpetuo de gracia hasta que venga el Señor, que será un tiempo de juicio. Escuche bien. Como Jesús pagó por nuestros pecados, por eso le destrozaron el cuerpo. Dicen que su rostro lo desfiguraron a punta de golpes. Mire cómo es esto. Dice la Escritura que todo aquel que sea colgado en un madero es maldito por causa de Dios. O sea, el Señor llevó nuestras maldiciones. Y dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo lo quita? A través de su sangre. Entonces, mire, cuando su sangre estaba siendo derramada sobre ese madero, nuestros pecados, aún generacionales,
estaban siendo quitados. Pero ¿cómo accedemos a eso? Accedemos a esa victoria en la medida de que permitimos permanecer en Jesús, permanecer en sus palabras. Por eso Jesús dijo claramente en el libro de Juan, si vosotros permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid al Padre todo lo que queráis en mi nombre y os será concedido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros permanecemos en el Señor Jesucristo, aún, dice la Escritura, aún los ángeles van a servirnos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando Jesús resistió en Mateo al adversario, en el capítulo 4, dice que aún cuando resistió al adversario, los ángeles se pusieron al servicio de Jesús. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuestra fe tiene que estar puesta en Jesucristo, debemos permanecer en Jesús y en su palabra, y entonces aún hasta los ángeles se pondrán a nuestro servicio. Mira, tercer punto. Préstele atención. Tercer punto, tercera excusa que el enemigo pone y que es valedera a nuestra razón, pero es necesario romper con eso. Dice así, es que no conoce mi pasado tan difícil. Sí, yo sé que por el pasado, por las situaciones difíciles que hemos tenido que afrontar, muchas veces tenemos que coger y tomar una actitud de guerra, sí. Pero es que el Señor nos está llevando a esto. Mire, le pongo el ejemplo. Jesús, cuando encontró a aquellos que volvieron su casa una cueva de ladrones, lo sacó con carácter, lo sacó con templanza, se sacó la correa, como dicen, y bueno, van para afuera, porque ustedes han vuelto mi casa una cueva de ladrones. ¿Listo? Dicho esto, significa lo siguiente. No significa de que tú te vayas a dejar de todo mundo pisotear y demás. No. Tú puedes decir las cosas con claridad, sin necesidad de pecar. Jesús puso las cosas claras, pero no pecó. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú puedes expresar y poner tu punto de vista y tus argumentos de una manera clara. Pero no necesitamos ni echar madrazos, ni golpear a nadie, ni nada por el estilo. Eso es lo que significa. Entonces, mira, debemos romper con todas estas conductas. ¿Por qué? Porque esas conductas hacen que el hombre fuerte se enseñoree de nosotros. Muchas veces lo hemos visto en liberaciones, en las cuales las personas han estado súper atadas, el demonio las ha tenido a punto de matarlas físicamente. Pero ¿qué es lo que pasa? Que llega un punto en la liberación que Dios dice, es que la persona tiene que renunciar. ¿Y cómo renuncia la persona? Tiene que hacer un acto de fe voluntario en el cual la persona dice, no más me dejo ministrar por este espíritu. Escuchen esto. Estos puntos que estamos tocando son unos puntos muy fuertes que si usted los sabe usar, su vida va a cambiar y va a ser súper bendecida. Dentro de la guerra espiritual, no hay nada más fuerte o de mayor nivel que lo que es la guerra de altares. ¿Qué es la guerra de altares? La guerra de altares es aquella guerra espiritual en la cual el que va a ganar es el que se sacrifique más a su Dios. Pongamos un ejemplo. Una guerra de altares fue la de Elías contra los 400 y pedazo sacerdotes de Baal y los profetas de Baal. Ellos llevaron un becerro, hicieron todo lo que tenían que hacer. Es más, los sacerdotes de Baal, al ver que su Dios no contestaba, se cortaron las venas y ni así pudo contestar. ¿Por qué? Porque se estaba enfrentando, la guerra no era entre profetas, la guerra era entre Dios, Jehová de los ejércitos, el Dios altísimo, Jesucristo y el Espíritu Santo de Dios, contra Baal, aquel espíritu contrario. ¿Ya? Entonces, mire, ¿qué es lo que pasa? Baal no podía responder. ¿Cómo puede responder? No puede responder. Otro ejemplo que complementa es cuando el arca de Dios, el arca de pacto, es llevada al templo de Dagón. Dagón empieza a quedar de rodillas, aparece mutilado. Entonces Dios empieza a herir a los filisteos. ¿Por qué? Porque es Dios contra sus dioses. Es Dios manifestándose y no van a poder. ¿Ya? Entonces, por eso dice la Escritura, si Jehová es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero le pongo la versión contraria. Si Dios está contra nosotros, ¿quién nos va a poder defender? Ni el diablo.
¿Ya? Entonces, mire cómo es esto de tremendo y de poderoso. Por eso los siervos de Satanás saben que si se van a meter con alguien ungido, la van a pasar mal. Y les va a costar mucho. Porque si el ungido no cae, luego viene la retaliación de parte de Dios y ahí sí, mejor dicho, es que los acaba. ¿Ya? Mire lo que pasó en Egipto. ¿Qué hizo Dios? Mandó el espíritu de muerte y cuando mandó el espíritu de muerte, Faraón suelta. ¿Por qué? Porque dice, no puedo más. Váyanse. Incluso dice la escritura que los egipcios les dijeron, le rogaron a los israelitas, lárguense, váyanse de aquí. No queremos más de saber de ustedes ni de su Dios, porque gran daño nos han hecho. ¿Sí me entiende? Entonces mire cómo es esto. En la medida que nosotros sacrificamos a nuestro Dios, que nuestras concupiscencias, nuestra carne, en esa medida, nuestro Dios se va a fortalecer en nosotros. Le pongo el ejemplo. ¿Por qué cree que Dios nos manda a ayunar? Es para que el Espíritu Santo de Dios tome mayor control sobre nuestras vidas y que nuestra carne pierda poder sobre nosotros. ¿Ya? Entonces mire cómo es esto. Pero también los espíritus impuros ponen a hacer a sus siervos, los satanistas, brujos y demás, los ponen a hacer orgías, los ponen a hacer cosas malas. ¿Para qué? Para que esos demonios vengan sobre ellos y los tomen y los posean y tengan poder. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Me acuerdo una vez que estábamos en una reunión que arrimó una satanista y el Señor, estábamos alabando y el Señor me decía, había una confrontación espiritual tan profunda, me decía, mírala a los ojos. Cuando veía sus ojos, yo veía puras tinieblas y unas legiones moviéndose. Y era tan impresionante. Y esa lucha duró 15 minutos. Cuando esa mujer salió de esa reunión y quien estaba de anfitrión, quien estaba en la puerta de Ujier, le dijo así, él sabía que ella era una satanista reconocida y le dijo, ¿por qué se va? Le dijo, y ella le contestó con una voz toda oscura, le dijo, porque si me quedo 5 minutos más me convierto a Jesús y no puedo, y se fue. Mire cómo es de tremendo. Pero ¿cómo poder vencer a alguien que tiene espíritus impuros? Porque es que yo veo que mucha gente en el cristianismo le tiene miedo a los satanistas, le tiene miedo a los brujos y demás, y se olvidan de quién es su Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno empieza a hablar de esto, levanta roncha, ¿por qué? Porque estamos hablando del plano espiritual y estamos hablando de las cosas profundas de Dios. Y entonces, yo prefiero 1000 veces tener al Espíritu Santo de Dios fuerte en mi vida para que ningún brujo o satanista o lo que sea pueda hacerme daño. Te lo voy a explicar mejor. Lucifer, él sabe que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo existen y que se les tiene que sujetar quiera o no quiera. Él fue echado, precisamente fue echado del cielo y fue maldecido en el paraíso. Y él sabe que es cargar con la ira de Dios. Él ya está condenado. Él tiene su trono en el Seol. Por lo tanto, él sabe que si se levanta en contra de Dios no va a poder vencer. Pero a la gente le hace ver todo lo contrario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se muestra como alguien poderoso, pero como la gente no conoce a Dios, le come cuento. Pero si se encuentra alguien que conoce realmente a Dios, esa persona va a poder vencer al adversario y dejarlo en ridículo. ¿Por qué? Porque esa persona está cubierta con la sangre del Cordero y la sangre del Cordero le prohíbe explícitamente al adversario tocar al pueblo de Dios. Eso lo dijo el Señor en Egipto, cuando dice que cubran con la sangre del Cordero las ventanas y los lindeles de las puertas de las casas de los hebreos y que celebren la Pascua. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando usted está bajo la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Jesucristo, la presencia de Dios Padre, no hay demonio que vaya a poder contra usted. Es más, le van a tener miedo y van a empezar incluso a guardarle respeto y a tratar de no meterse con usted. Continuemos con las diapositivas. Miren cómo es esto de tremendo. Aquí vamos a ver la historia de un profeta
demasiado usado. Ojalá Dios nos use como este profeta, el profeta Elías, al cual admiro mucho, porque sabía cómo tener la presencia de Dios y mantenerse. Usted puede estar ungido, ese no es el problema. El problema es que usted se mantenga a lo largo de los años en la presencia y en la unción y en el fuego del Espíritu Santo de Dios. Por favor, acompáñenme en el libro de Reyes, capítulo 18, versículo 37 al versículo 39. Dice, mira la oración que hizo el profeta Elías cuando confronta a los sacerdotes de Baal. Ya los sacerdotes de Baal no pudieron, ni por más que se flagelaron, ni por más que se cortaron las venas, no pudieron hacer que Baal respondieran, porque Baal estaba de rodillas delante del gran Dios de los ejércitos, del gran Jehová de los ejércitos. No podía ni moverse siquiera. Mira, dice, respóndeme, dice Elías, respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, aún lamió el agua que estaba en la zanja. Así son de grandes las respuestas de Dios. ¿Qué tienes de imposible? ¿Qué tienes de imposible? ¿Qué hay imposible? ¿Qué hay lo que no puedes solucionar? ¿Qué es lo tuyo que no puedes? Para que Dios mande su fuego, el fuego del Espíritu Santo de Dios y te responda. Para que el Señor mismo tome el control de esa situación y te demuestre que Él es Dios y que no hay nadie que se le pueda poner delante a decirle qué haces o no avanzas. La visión de Ezequiel, claramente en Ezequiel 1, describe como la gloria de Jehová y dice que nunca va hacia atrás, nunca retrocede, siempre va hacia adelante. ¿Entiende eso? El Señor tiene el control de todo. Pero entonces, ¿por qué no ha llegado la respuesta de Dios? Una de dos. O no es el tiempo del Señor, o no te has sabido conectar con el Eterno. Y entonces, por eso estamos viendo este tema. ¿Cómo poderse conectar ahí enchufados con el Espíritu Santo de Dios? Mira esta guerra de altares. Si Elías no hacía que lloviera fuego del cielo, el pueblo no iba a creer. Un pueblo que había visto cosas y que había caído en la religiosidad y la incredulidad. Y así muchas veces nosotros asistimos a una congregación, leemos la Biblia, ponemos mensajes, hacemos de todo, puras cosas, pero no logramos la presencia del Espíritu Santo y nos volvemos religiosos. Y Dios aborrece la religiosidad, porque la religiosidad nos aparta de Él. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Encontramos a un Israel que se dedicó a hacer tantos ritos, a hacer tantas cosas, que se volvieron religiosos, estaban apartados de la gloria de Dios. ¿Qué tuvo que hacer el Señor? Tenía que demostrar que Él era Dios para que volvieran sus corazones a Él. Pues, ¿qué pasó? Hizo llover fuego del cielo. Es imposible que sucediera eso. Y sin embargo, Elías, un hombre sujeto, y escuche eso, porque es que mucha gente idolatra a los profetas. Todo ser viviente es sujeto a pasiones. Hasta el mismo Jesús estaba sujeto a pasiones. Y en el momento del Monte de los Olivos dijo, por favor, oren por mí porque mi alma está triste hasta la muerte. Sujeto a pasiones, pero ahí iba a operar el carácter de Dios que había formado en el Señor Jesucristo. Lo mismo, Elías, tremenda victoria, hace que caiga fuego del cielo. Fue uno de los profetas, de los únicos profetas que abrió el cielo y cerró las puertas del cielo y las ventanas del cielo. Y es tremendo. Dice, viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¿Por qué? Porque Elías les dijo, vengan, el Dios que haga caer fuego del cielo, que responda con fuego, ese será el Dios. Y entonces al ver eso todo el mundo se postra y dice, toda la nación se postra y dice, Jehová es Dios. Y Elías le dice, cojan a los profetas de Baal y los mató, los degolló. Este hombre que tuvo semejante victoria espiritual, vamos a ver la otra cara de la moneda. Cómo este hombre cae en una depresión tan tremenda y en un miedo profundo. Y cómo es capaz de meterse en una cueva. ¿Sabe por qué? Porque la guerra espiritual también tiene retaliación.
y ante la retaliación entra en una angustia y en una depresión tan tremenda. Y aquí vemos que nosotros como seres humanos estamos sujetos a pasiones. Pero ¿qué nos va a librar de eso? La presencia del Espíritu Santo de Dios. Pasemos de diapositiva. Mira. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 2. Mira lo que le manda a decir Jezabel. Jezabel es el espíritu que persigue a los profetas. Y era la esposa del rey Acab. Escucha bien. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 2 dice: Entonces Jezabel mandó un mensajero a decirle a Elías: Si tú eres Elías, yo soy Jezabel, y que los dioses me castiguen duramente si mañana a esta hora no he hecho contigo lo mismo que tú hiciste con esos profetas. Elías los mató, los degolló, les voló la cabeza. Y entonces este hombre del desespero entra en una cueva y la oración de Elías cambia. Ya no es respóndeme, Jehová, respóndeme. No. Ya es una oración totalmente llena de temor y llena de angustia. Y Dios le dice: sal de tu cueva, Elías, sal de esta cueva, ¿qué haces aquí? Y lo mismo Dios te está diciendo: sal de tu cueva. ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué estás angustiado? ¿Por qué piensas que te va a venir mal? Si soy yo el que estoy contigo, si soy yo el que te llamé, si yo te llamé te sostengo, si yo te llamé te sustento, si yo te llamé, yo voy a mover mi espíritu. Voy a mover mi diestra poderosa para salvarte, donde quiera que te encuentres, no importa el lugar, no importa la circunstancia. Yo te estoy diciendo: sal de tu cueva, porque vive Jehová en cuya presencia estoy, que el Señor se va a glorificar de una manera sobrenatural. Trae delante de Dios tu petición y empieza a traer la presencia del Espíritu Santo de Dios, y Dios hará llover fuego del cielo en respuesta a ti. Mira, pasemos de diapositiva. Mira cómo estaba Elías. El miedo se apodera de Elías. Primera de Reyes, capítulo 19, versículos del 1 al 4. Exhausto. Mira lo que el enemigo quiere hacer contigo. Exhausto física y emocionalmente. El enemigo quiere desgastarnos física, emocional, espiritual y mentalmente. Y así puedes estar diciendo: no, Dios está lejos de mí. Y Dios te dice: no estoy lejos de ti. ¿Por qué te angustias? ¿Por qué te abates? ¿Acaso el rey David no dijo: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te afliges dentro de mí? Espera en Jehová. Recuerda que Él te ha coronado de misericordias y favores. Y mire, Elías se acostó para dormir. ¿Y su oración cuál fue? Escuche bien la oración que tenía Elías en ese momento, en esa cueva. Quítame la vida. Eso era lo que le decía Elías al Señor. Y le dijo: no soy mejor yo que mis padres, que mis antepasados. Mátame, le decía. Y el Señor, ¿qué le dijo? Le dijo: no, Elías, sal de la cueva. Le dijo: levántate, come y bebe. Y mandó un ángel a sustentarlo. Le dijo: levántate, come y bebe, porque el largo camino te espera. Así también te dice Dios: levántate, come y bebe, porque no morirás, sino que mi espíritu te sostendrá, y mi espíritu te sacará adelante, y mi espíritu se encargará de llevarte al cumplimiento de las promesas. Te prometí algo que te parece imposible, pues yo lo haré, y Él se va a glorificar. Pasemos de diapositiva. Mira, vamos a ver qué es lo que hace el miedo en el cuerpo humano. El miedo genera respuestas fisiológicas, corporales y conductuales, explicó Sotres. Además, hay aumento del ritmo cardíaco, sudoración y dilatación de las pupilas, así como liberación de hormonas como el cortisol y la adrenalina. Estas dos hormonas tienen que ver con el estrés. Y últimamente la gente dice que se enferma por estrés. Préstele atención. La adrenalina nos pone en un estado de vigilancia alta ante un estímulo amenazante, y el cortisol, hormona que produce las glándulas suprarrenales, ayuda a los músculos a liberar más azúcar. Ambos alteran para escapar, esconderse o enfrentar el peligro. Préstele atención. Y muchas veces estamos con estas dos hormonas activadas, el cortisol y la adrenalina, y entonces no puedes dormir, y entonces no puedes estar tranquilo, estás ansioso, estás depresivo, estás, mejor dicho, que no puedes más. Y Dios dice: ¿por qué te turbas?
Ven a mi presencia. Sí, Señor, pues que he orado. Sí, no tengas miedo. Desahógate conmigo. Señor, pero es que por más que hago, por más que digo, por más que intento, no puedo. Y el Señor dice, es que no se trata de ti, se va a tratar de mí. Y tú eres mi pueblo. Y yo he prometido no dejar a mi pueblo sin mi ayuda. Yo siempre estoy pendiente de mi pueblo. ¿Ya? Ahora, quiero que veamos la siguiente diapositiva. Mira, la psiconeuroinmunología. Préstele atención lo que hace el estrés en nosotros. Esta ciencia es una ciencia que estudia la interacción entre los procesos psicológicos y los sistemas nervioso e inmunológico del cuerpo humano y su efecto sobre la salud. Su enfoque es interdisciplinar, se trata fundamentalmente de una ciencia teórica. Préstele atención que con esta acabamos, con esta diapositiva. Mire, todo nos quiere llevar a no creer en el Señor y no esperar en su palabra, en sus promesas. Todo quiere llevarnos a que nosotros no derribemos internamente lo que nos impide tener la presencia del Espíritu Santo de Dios. Pero se lo digo así, recuerde que Dios está pidiendo que nosotros como seres humanos nos entreguemos a Él, que sacrifiquemos nuestra carne, esa concupiscencia, nuestra carne, esa concupiscencia que tenemos hacia el pecado, que es necesario que nosotros nos dobleguemos delante de Dios y así seremos llenos del Espíritu Santo de Dios. Y cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo de Dios, las cosas cambian. Empiezan a ocurrir sanidades, milagros, liberaciones, resurrecciones. Acuérdese, todo eso fue manifiesto en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Recuérdelo, Dios quiere obrar en nuestras vidas, pero ¿de quién va a depender? De usted y yo. Por eso es importante la formación del carácter, por eso es importante que dejemos que el Espíritu Santo de Dios ministre en nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo y sobre todo, lo más importante, que no nos dejemos llevar por emociones, sino por la bendita palabra del Señor. Chadai Televisión, bajo la gloria de Dios.